Gracias, mamá, por organizar todo esto. Eres la madre que siempre soñé tener. Las palabras de mi hija, Sofía, resonaron en el elegante salón del restaurante, golpeándome como un eco cruel y helado. Estábamos en su fiesta de cumpleaños número 40, un evento suntuoso pagado por su adinerado esposo, y ella, mi propia carne y sangre, se dirigía a la suegra de su marido, a una extraña, con la dulzura y el amor que a mí, su madre, me había negado durante años. Yo estaba sentada en la punta de la mesa, un adorno casi invisible, mi corazón encogiéndose hasta volverse un puño apretado. La risa de los invitados parecía burlarse de mi presencia insignificante. Cada brindis una estocada más profunda en mi ya herido orgullo. Sentí el nudo familiar en la garganta, ese que me ahogaba cada vez que Sofía me humillaba. Pero esta vez fue diferente. Mis ojos, empañados por una fina capa de lágrimas no derramadas, se fijaron en ella mientras abrazaba a esa otra mujer. Esa madre soñada era un desprecio público, una negación abierta de todo lo que yo había sido y hecho por ella. La escena se grabó a fuego en mi memoria, una imagen vívida de mi propia hija renegándome sin pudor, frente a una multitud indiferente que parecía no notar mi agonía silenciosa. Mi cuerpo temblaba ligeramente, un terremoto interno que nadie podía ver, pero que lo sacudía todo dentro de mí. Intenté disimular, forzando una sonrisa torcida, casi imperceptible, para ocultar el temblor de mis labios. Las luces del candelabro, los tintineos de las copas, todo se volvió borroso, un telón de fondo para mi humillación. Recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada sueño postergado por su bienestar, y me pregunté cómo habíamos llegado a esto, a este abismo de ingratitud. La ironía era palpable. Yo, Dolores Ramírez, la mujer que les había dado la vida y el aliento, era ahora una sombra en la celebración de mi propia hija, mientras otra ocupaba mi lugar con honor. Justo en ese instante de profunda desolación, un camarero se acercó sigilosamente a mi lado. Con una discreción casi reverencial, deslizó un pequeño sobre pardo junto a mi plato, un detalle que pasó desapercibido para todos los demás en la mesa, sumidos en sus conversaciones y risas. Mi mirada se posó en él, la caligrafía inconfundible de Antonio, mi difunto marido. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué sería esto? ¿Una señal? ¿Un mensaje póstumo en medio de mi tormento? La curiosidad se encendió, una pequeña chispa en la oscuridad de mi desesperación. El tacto del sobre era áspero, real, un contraste con la irrealidad de la escena que se desarrollaba ante mis ojos. Mis dedos se aferraron a él, la única cosa sólida en ese momento de derrumbe emocional. La humillación pública me había paralizado, pero la aparición de ese sobre trajo consigo una extraña sensación de urgencia, una promesa de algo más allá de la agonía presente. No podía abrirlo allí, no delante de todos ellos, de Sofía y su burla silenciosa. Tenía que esperar, tenía que contener la respiración. Basta, pensé, con una claridad que me asustó por su rotundidad. No voy a ser más la sombra de nadie, ni la víctima de su desprecio. La humillación, aunque dolorosa, había encendido una chispa, un catalizador inesperado para una nueva fuerza. Antonio me había dejado algo que yo iba a descubrir y que quizás cambiaría el rumbo de todo. Esa noche la humillación se transformaría en un propósito, y ese sobre en un faro en la oscuridad de mi silenciosa revolución. Mi nombre es Dolores Ramírez, y a mis 68 años, la vida me había sumergido en un silencio que solo el eco de la ausencia de Antonio, mi esposo fallecido, lograba llenar. Su partida, hacía apenas un año, había dejado un vacío tan palpable como el aire que respiraba, un espacio que la rutina y los recuerdos intentaban, sin éxito, disfrazar. Cada día era un intento de encontrar paz en la quietud, pero la soledad se instalaba con una lentitud persistente, como una niebla densa, que envolvía cada rincón de mi pequeño apartamento, recordándome constantemente que, sin él, el mundo había perdido gran parte de su color. Vivo en un modesto apartamento en el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires. Las paredes, antes vibrantes con las risas de mis hijos y los murmullos cómplices de Antonio,
ahora solo devolvían el eco de mis propios pasos. Mi rutina se había vuelto monótona y predecible. Un café temprano, una visita rápida al mercado para comprar lo justo y necesario, y luego, horas en el pequeño balcón, observando a la gente pasar, como si la vida de los demás pudiera llenar el vacío de la mía. A menudo, me encontraba absorta en los detalles más triviales, buscando en ellos una distracción de la constante melancolía que me acompañaba. El tiempo de viudez se sentía como una eternidad, cada día una repetición del anterior, pero con un matiz más oscuro. La casa, antes un hervidero de actividad, ahora era un santuario de objetos que gritaban su ausencia. Su sillón vacío, en la sala, sus libros cuidadosamente ordenados en la estantería, incluso su taza de café en la cocina, donde aún conservaba el rastro de su última bebida. La presencia de Antonio seguía allí, fantasmal pero real, en cada rincón, en cada recuerdo, haciendo que la soledad fuera aún más punzante, una herida que se negaba a cerrar, a pesar del paso de los días. Mi vida, dedicada por entero a mi familia, ahora se sentía desprovista de propósito. Había entregado cada fibra de mi ser a mis hijos, Sofía y Ricardo, esperando que el amor y el sacrificio fueran correspondidos con gratitud y cariño, pero la realidad era otra. Sofía, la primogénita, se había convertido en el centro de mi dolor, sus palabras hirientes una constante puñalada en mi alma. Ricardo, aunque menos explícito en su desdén, se dejaba influenciar fácilmente por su esposa, Camila, quien parecía disfrutar de verme minimizada, una molestia que debía ser ignorada. A veces, la tristeza era tan abrumadora que apenas lograba salir de la cama. El cuerpo me dolía, una mezcla de artrosis y una fatiga profunda que no se curaba con el descanso. Mis ojos, antes brillantes, ahora reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico, un agotamiento del alma. Mi pelo, antes castaño oscuro, ahora era una madeja de plata, cada cana un recuerdo de los años de esfuerzo y preocupación, de las noches en vela y las mañanas tempranas. Sentía que mi cuerpo, al igual que mi espíritu, había sido consumido por una vida dedicada a otros, sin dejar nada para mí. Las visitas al médico eran frecuentes, y la lista de mis dolencias crecía con cada consulta. Presión alta, diabetes incipiente, y esa persistente sensación de no tener energía para nada. El doctor me recomendaba salir, hacer ejercicio, socializar. Pero, ¿cómo? Mis amigas de toda la vida se habían ido, algunas a otras ciudades, otras a un plano distinto. Las vecinas eran amables, pero la conversación nunca iba más allá del clima o las novedades del barrio. Me sentía atrapada en un ciclo de debilidad física y aislamiento, como si la vida misma me estuviera apagando lentamente, un suspiro a la vez. El apartamento, aunque pequeño, se sentía inmenso, un laberinto de soledad. Mis días se resumían en cuidar de mí misma, de mi cuerpo que cada vez me exigía más, y de mi mente que se perdía en los recuerdos de un pasado feliz que parecía tan lejano. El silencio era mi compañía constante, roto solo por el murmullo de la televisión o el sonido de la lluvia golpeando el cristal de la ventana. Me sentía una carga, una molestia para mis hijos, que me visitaban por obligación, y la mayoría de las veces, ni siquiera eso. Los pocos objetos que Antonio me había dejado se habían convertido en mis tesoros. Su reloj de pulsera, que yo guardaba en la mesita de noche, y un viejo pañuelo de seda que aún conservaba su perfume. Esos eran mis únicos consuelos, pequeñas anclas en un mar de vacío. Los fines de semana eran los más difíciles, cuando las familias se reunían y yo era, invariablemente, olvidada. Una silla vacía en la mesa de las festividades, un nombre que se omitía en las listas de invitados, un eco distante que nadie se molestaba en escuchar. A menudo, me sentaba en el balcón, envuelta en mi chal favorito, observando a los niños jugar en el parque de enfrente. Sus risas y gritos me traían un dolor agridulce, la añoranza de un tiempo en que mis propios nietos correteaban a mi alrededor. Pero ahora, rara vez me visitaban, y si lo hacían, era por obligación, con miradas esquivas y conversaciones forzadas. La nora, Camila, siempre encontraba una excusa para llevarse a los niños, alejándolos de la abuela que ya está viejita.
Me había convertido en una figura casi invisible, una presencia que se desdibujaba en el fondo de las vidas de mis propios hijos. Mis opiniones eran descartadas, mis consejos ignorados, mi existencia apenas reconocida. La amargura era un sabor constante en mi boca, mezclado con la tristeza de saber que, a pesar de todo lo que había dado, había terminado sola, en un rincón de la vida, esperando en silencio, con la dignidad erosionada, pero aún aferrada a un último vestigio de esperanza, esa que se niega a morir del todo. Si alguna vez sentiste algo parecido, esa punzada de invisibilidad, esa soledad que congela el alma, te invito a suscribirte a este canal, darle like a este video y activar la campanita, porque cada apoyo es un bálsamo para el corazón de quienes, como yo, buscan ser escuchados y encontrar un lugar al cual pertenecer. Recuerdo cada amanecer de mi juventud como si fuera hoy. El sol aún no asomaba, pero yo ya estaba de pie, el frío de la madrugada calándose hasta los huesos mientras extendía la ropa de mis hijos, lavada a mano en una tina de metal. No teníamos lavadora, y el jabón de lavar resecaba mis manos hasta agrietarlas, pero no importaba. Lo importante era que Sofía y Ricardo tuvieran sus uniformes impecables para ir a la escuela, limpios y planchados, para que nunca sintieran la vergüenza de la escasez. Mi espalda dolía, mis dedos se entumecían, pero el amor por ellos era un motor incansable que me impulsaba a seguir, día tras día, sin quejarme, sin flaquear. Después de la ropa, venía la costura. Horas, a veces noches enteras, bajo la luz tenue de una bombilla, zurciendo, remendando, transformando telas viejas en prendas nuevas para ellos. Mis ojos se cansaban, la aguja a veces me pinchaba los dedos, pero cada puntada era un acto de amor, una forma de asegurar que mis hijos tuvieran ropa decente, que no sintieran la diferencia con sus compañeros de escuela. Mis propias ropas eran siempre las mismas, viejas y descoloridas, porque el presupuesto apenas alcanzaba para lo esencial de los niños. Era un sacrificio silencioso, una renuncia a mi propia vanidad para que ellos tuvieran una infancia digna. Cuando Antonio estaba de viaje, que era frecuente por su trabajo, yo era la única que se levantaba antes del amanecer, la única que preparaba el desayuno, que los llevaba a la escuela, que esperaba su regreso con la merienda lista. La casa era mi reino y mi prisión, un ciclo interminable de tareas domésticas, pero también un lugar lleno de risas infantiles y abrazos apretados. Viraba noches en vela cuando alguno de ellos se enfermaba, velando su sueño, controlando la fiebre, rezando para que se recuperaran pronto. Mi cuerpo era un templo de agotamiento, pero mi corazón estaba lleno de una fuerza inagotable que solo una madre puede conocer. El hambre era un lujo que no siempre podíamos permitirnos. Recuerdo haberles servido las porciones más grandes a ellos, inventando excusas para no comer tanto yo. No tengo tanta hambre hoy. O ya comí algo antes. Mis entrañas rugían, pero sus estómagos llenos eran mi mayor satisfacción. Las frutas, la carne, los dulces, todo era para ellos. Mi plato a menudo se reducía a arroz y frijoles, pero los veía crecer fuertes y sanos, y eso era suficiente para mí. Las carencias económicas eran una constante, pero siempre encontrábamos la manera de superarlas, incluso si eso significaba que yo pasara hambre en silencio. Los juguetes eran escasos, pero mi imaginación era infinita. Les contaba historias, inventaba juegos, construía castillos con sábanas y almohadas, transformando nuestro pequeño apartamento en un universo de aventuras. No había dinero para grandes regalos, pero había amor de sobra, un amor que intentaba llenar cada grieta de la pobreza. Sus ojos brillaban. Con cada cuento, cada risa que compartíamos era un tesoro que guardaba en lo más profundo de mi corazón. Les enseñé a valorar lo simple, a apreciar la compañía, a construir felicidad con lo poco que teníamos. Mis sueños quedaron guardados en un cajón. Quería estudiar, quería viajar, quería aprender a pintar, pero todo eso quedó en segundo plano. Mi único objetivo era darles una vida mejor, oportunidades que yo nunca tuve. La universidad para mí era un lujo inalcanzable, pero para ellos una
meta por la que trabajé incansablemente. Mi propio destino se fusionó con el de mis hijos. Mi identidad se disolvió en la de madre de, y no me arrepentía, no en ese entonces, porque creía firmemente que el amor incondicional sería correspondido de la misma manera. Trabajaba incansablemente como costurera desde casa, y cuando no había suficiente demanda, hacía trabajos de limpieza en casas ajenas. Mis manos, antes delicadas, se volvieron ásperas y callosas. Las ampollas eran frecuentes, y el cansancio una constante compañera. Los días se fusionaban en una rutina agotadora, pero cada peso ganado era para ellos, para el material escolar, para la visita al médico, para un pequeño capricho que les arrancara una sonrisa. El sudor de mi frente era el precio de su felicidad, y yo lo pagaba sin dudar, con la convicción de que estaba construyendo un futuro para ellos. Recuerdo la vez que Sofía quería una muñeca muy cara para su cumpleaños. Yo no tenía el dinero, pero me negué a decepcionarla. Trabajé día y noche, aceptando encargos extras, casi sin dormir, para comprarle esa muñeca. Cuando se la entregué, sus ojos brillaron con una alegría que nunca antes había visto. Ese momento, esa sonrisa, compensaba cada hora de agotamiento, cada dolor en mi cuerpo. Era la prueba de que todo valía la pena, de que mis sacrificios no eran en vano, de que el amor de una madre era capaz de mover montañas, incluso las financieras. La juventud de Ricardo fue un reto diferente. Era más inquieto, y a veces se metía en problemas. Yo era su escudo, su defensora incondicional. Hablé con maestros, con vecinos, con cualquier persona que pudiera ayudarlo a encauzar su camino. Le di mi tiempo, mi paciencia, mis consejos, mi presencia constante. Lo abracé en sus derrotas y celebré sus pequeñas victorias con la misma intensidad. Creí en él incluso cuando él mismo dudaba, y le di la fuerza para seguir adelante, para que no se desviara del buen camino. Cada paso que daban, cada logro que alcanzaban, yo lo sentía como mío. Sus graduaciones, sus primeros empleos, sus matrimonios, el nacimiento de mis nietos. Cada hito era un recordatorio de que mi esfuerzo había valido la pena, de que había logrado darles una base sólida para sus vidas. Sentía un orgullo inmenso, una satisfacción profunda al verlos convertidos en adultos, aunque la distancia entre nosotros comenzara a crecer sutilmente, casi imperceptiblemente al principio. Pero el contraste con el presente era desolador. Todo lo que di, todo el amor, todo el sacrificio, ahora parecía haberse disipado en el aire. Donde antes había entrega, ahora solo había indiferencia. Donde antes había risas, ahora solo había un silencio pesado. La abundancia de amor que yo les di contrastaba dolorosamente con la escasez de atención y cariño que ellos me ofrecían. Me pregunto si alguna vez recordaban esas noches en vela, esas ropas lavadas a mano, esas porciones de comida que yo les daba, privándome a mí misma. Me convertí en la sombra de mi propio legado, una figura desdibujada en la historia de sus vidas. Mi papel se había reducido a ser la abuela que se cuida sola, la mujer a la que se visita por compromiso. Mis recuerdos, mis dolores, mis sueños rotos, todo eso parecía irrelevante para ellos. El dar sin esperar nada a cambio se había convertido en un abismo de ingratitud, y mi corazón, que alguna vez desbordaba de amor por ellos, ahora se sentía vacío, anhelando un reconocimiento que nunca llegaría, un abrazo que no me sería dado. La humillación de Sofía en su cumpleaños no fue un incidente aislado, fue la culminación de años de rechazos sutiles y no tan sutiles que habían ido carcomiendo mi alma lentamente. Recuerdo la Navidad del año pasado, cuando, ansiosa por compartir la cena familiar, pregunté a Sofía si podía llevar mi tradicional budín de pan. Su respuesta, lanzada con una ligereza cruel, fue: «Ay, mamá, ¿para qué te vas a molestar? Camila ya encargó el postre de un lugar súper exclusivo. Es mejor que no traigas nada para que no desentone». Mi budín, el que Antonio tanto amaba y que a ellos les encantaba de niños, fue despreciado sin miramientos, como si mi esfuerzo fuera una vergüenza, algo que no encajaba en su mundo de apariencias. Los almuerzos familiares en casa de Ricardo se habían vuelto una tortura. Mientras todos disfrutaban de la conversación en el comedor,
Yo era invitada a ayudar en la cocina, un pretexto para mantenerme alejada. Recuerdo una vez que Camila me pidió que pelara las papas mientras ella y Sofía charlaban y reían a carcajadas en la mesa, como si yo fuera una empleada más, sin derecho a participar en la alegría familiar. Me sentaba en un pequeño taburete, mis manos temblaban mientras pelaba, y las lágrimas pugnaban por salir, pero me las tragaba, aferrándome a la dignidad que me quedaba, aunque por dentro me sentía completamente rota. Los gestos de desprecio eran cada vez más evidentes, desde los rollos de ojos de Sofía cuando yo opinaba algo, hasta las interrupciones constantes de Camila cuando intentaba contar alguna anécdota. Mi voz se había vuelto un murmullo, ahogado por el ruido de sus vidas, sus intereses, sus despreocupaciones. Intentaba participar, hacer preguntas, mostrar interés, pero mis palabras eran recibidas con miradas distraídas o respuestas monosilábicas, como si mi presencia fuera una obligación molesta, un fastidio que debían soportar por unos minutos y luego olvidar por completo. ¿Por qué no te buscas un hobby, mamá? Así no estás tan pendiente de nosotros. Me soltó Ricardo una tarde, con un tono que pretendía ser amable, pero que sonó a un reproche velado. La frase se clavó en mi pecho como una astilla. Un hobby. Toda mi vida había sido su hobby, su proyecto, su centro. Sus palabras me hicieron sentir como una carga, una vieja molesta que no tenía nada mejor que hacer que intentar ser parte de sus vidas, de las que, evidentemente, ya no querían que yo formara parte activa. Las reuniones sociales, antes ocasiones para sentirme parte de algo, se habían transformado en exposiciones de mi invisibilidad. En la fiesta de cumpleaños de uno de mis nietos, Sofía y Ricardo se movían entre los invitados, presentándolos a sus amigos importantes, mientras a mí me dejaban en una esquina, sola, observando el bullicio desde la distancia. Sentí la vergüenza quemándome el rostro, la sensación de ser una extraña en mi propia familia, una figura decorativa que nadie se molestaba en notar, a menos que necesitaran algo, por supuesto. Una vez, intenté unirme a la conversación de Sofía y Camila, que hablaban animadamente sobre sus viajes por Europa. «¡Qué lindo, chicas! Yo siempre soñé con conocer Italia», comenté con una sonrisa. Sofía me miró con una expresión de hastío y dijo: «Ay, mamá, pero si vos nunca saliste de acá. Es distinto. Hay que tener mentalidad para eso, ¿sabes?». Su comentario me golpeó como un mazazo, recordándome no solo mi imposibilidad económica de entonces, sino también mi falta de mundo, mi supuesta ignorancia, mi lugar de provinciana. Era una desvalorización no solo de mi presente, sino de toda mi existencia. El grupo de WhatsApp familiar se había convertido en otro escenario de mi exclusión. Veía cómo se organizaban cenas, salidas, incluso viajes, y yo nunca era incluida. A veces, publicaban fotos de sus encuentros, y yo sentía una punzada de dolor al verlos sonreír, abrazarse, disfrutar, mientras yo me enteraba de todo por una pantalla, como una espectadora anónima de sus vidas. Era un recordatorio constante de que mi lugar ya no estaba entre ellos, que mis llamadas quedaban sin respuesta y que mi presencia era prescindible. Mi dolor se intensificaba con cada mirada ignorada, cada silencio incómodo, cada excusa barata para no verme. Era un dolor que iba más allá de la tristeza. Era una herida en mi dignidad, en mi valor como madre y como persona. La desvalorización era un goteo constante, erosionando mi autoestima, haciéndome dudar de mí misma, de si realmente era tan poca cosa como ellos me hacían sentir, como si cada poro de mi piel absorbiera esa toxicidad, marchitándome por dentro. Las conversaciones telefónicas con Ricardo eran cortas, siempre con prisa. «Sí, mamá, estoy ocupado. Te llamo después». Y ese después rara vez llegaba. Las llamadas se convertían en monólogos, mis preguntas sin respuesta, mis preocupaciones sin eco. Me sentía como si estuviera hablando con una pared fría e indiferente, que no quería escuchar nada de lo que yo tenía que decir, de lo que yo sentía. Incluso los regalos que les hacía eran recibidos con frialdad, a veces con un «¿Y esto para qué, mamá?», o «no te hubieras molestado». Mis intentos de demostrarles cariño,
de mantener un lazo, eran constantemente rechazados, convertidos en gestos inútiles, en recordatorios de que mi afecto no era valorado. Mi corazón se encogía con cada rechazo, cada palabra áspera, cada mirada vacía. Me sentía como una mendiga de amor, ofreciendo algo que ellos ya no querían recibir. La desilusión se había instalado en mí, una amargura silenciosa que me acompañaba a todas partes. Ya no lloraba con la misma intensidad, porque las lágrimas parecían haberse secado, reemplazadas por una sensación de adormecimiento. Era como si mi alma se hubiera endurecido, construyendo una capa protectora para no sentir más el filo de sus palabras. Pero debajo de esa capa, la herida seguía abierta, supurando la pena de una madre que había dado todo y recibido tan poco a cambio. La humillación en el cumpleaños de Sofía fue solo la última gota en un vaso que ya estaba rebosante. Esa noche, mientras observaba a mi hija renegándome, supe que algo tenía que cambiar. El dolor era insoportable, pero también fue el catalizador. Fue el momento en que me di cuenta de que no podía seguir implorando amor y respeto de quienes voluntariamente me los negaban. Mi dignidad estaba en juego, y aunque rota, aún latía, esperando el momento de resurgir de las cenizas de tanto desprecio. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, el sobre pardo de Antonio apretado en mis manos temblorosas, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido violento, sino un crujido silencioso, como el de un cristal que se quiebra lentamente, pieza por pieza. Las palabras de Sofía, ese mamá, dirigido a otra mujer, se repitieron en mi mente como una letanía infernal. Pero esta vez no hubo lágrimas, solo una sequedad extraña en los ojos y una certeza gélida que se instaló en mi pecho. Había llegado al límite. No rogaría más, no suplicaría amor, ni atención, ni el más mínimo atisbo de reconocimiento. Me levanté del sillón con una determinación que no sabía que poseía. Caminé hasta el viejo aparador donde guardaba nuestras fotos familiares. Mis dedos buscaron una en particular, una imagen de Sofía de niña, sonriendo, abrazándome con fuerza. La observé por un largo minuto, mi corazón latiendo con una mezcla de nostalgia y una tristeza abrumadora. Luego, sin un ápice de emoción, la rasgué por la mitad. No era un acto de rabia, sino de liberación. Estaba rompiendo con el pasado, con la Dolores que había sido, la que se aferraba a un amor que ya no existía. Guardé las dos mitades de la foto en el fondo de un cajón, junto a otros recuerdos que ahora sentía vacíos, desprovistos de significado. Luego me dirigí a mi armario. Saqué una vieja maleta de cuero, la que Antonio y yo usábamos en nuestras pocas escapadas. La abrí y empecé a guardar algunas de mis pertenencias más valiosas. Un viejo diario, algunas cartas de Antonio, mi álbum de fotos familiar y la pequeña caja de madera donde guardaba mis joyas. No sabía a dónde iba ni qué haría, pero sabía que necesitaba un cambio, una huida de esa prisión emocional que se había vuelto mi hogar. No se trataba de una huida física inmediata, sino de una huida interna. Dejé la maleta abierta en un rincón, un símbolo silencioso de mi decisión. En las semanas siguientes, mi comportamiento cambió sutilmente. Ya no respondía de inmediato a los mensajes de texto de mis hijos, ni llamaba insistentemente si no me devolvían las llamadas. Cuando Sofía me preguntaba si quería ir a algún lado, mi respuesta era un simple «No, gracias, tengo otros planes», sin dar explicaciones, sin justificarme. Cada «no» era un pequeño acto de rebelión, una forma de recuperar mi autonomía. Comencé a buscar en Internet, tímidamente al principio, luego con más audacia, sobre cursos y actividades para la tercera edad. Siempre había soñado con aprender a pintar, pero la vida nunca me lo había permitido. Ahora, ese sueño, que había permanecido dormido por décadas, comenzó a despertar. Era un pequeño paso, sí, pero era mío. No les conté nada a mis hijos. Era mi secreto, mi pequeña chispa de esperanza, mi forma de demostrarme a mí misma que aún había vida en mí, más allá de ser la madre de o la viuda de. También empecé a caminar más por el barrio. Antes, mis paseos eran solo para ir al supermercado o a la farmacia. Ahora me permitía explorar nuevas calles, descubrir pequeñas tiendas,
Sentarme en una plaza a observar el mundo. Era una forma de reconectar con el exterior, de sentirme parte de algo más grande que mi pequeño apartamento y mi soledad. Respiraba el aire, sentía el sol en mi piel, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía tan invisible, tan insignificante. La vida seguía, y yo, de alguna u otra forma, quería seguir con ella. Mi relación con el silencio también cambió. Antes, era un recordatorio constante de mi soledad. Ahora, lo abracé. Se convirtió en un espacio para la introspección, para pensar en mí, en lo que quería, en lo que merecía. No tenía que llenar cada momento con ruido o con la esperanza de una llamada que nunca llegaba. El silencio se volvió mi cómplice, mi confidente, el lugar donde mi nueva fuerza comenzó a gestarse, lejos de las miradas de juicio y las palabras hirientes. Era un bálsamo para mi alma herida. Ya no me arreglaba para impresionar a mis hijos cuando venían de visita. Me ponía lo que me apetecía, sin preocuparme por su aprobación. Mi cabello, que antes peinaba con esmero, ahora lo dejaba suelto, con sus canas al viento. Era una pequeña, pero significativa, declaración de independencia. No les importaba cómo me viera, así que, ¿por qué iba a esforzarme para ellos? Mi imagen exterior comenzó a reflejar la libertad que estaba empezando a sentir por dentro. Una despreocupación que nunca antes me había permitido. La idea de rendirse había mutado. No me rendía a la tristeza, sino a la lucha inútil por un afecto que no me daban. Me rendía a la idea de que ellos cambiarían. Esa noche, la humillación había sido la gota que colmó el vaso, sí, pero también fue la chispa que encendió un fuego. Un fuego de autodeterminación, de amor propio. Estaba cansada de ser el felpudo, la eterna víctima. Era hora de cambiar el guión de mi propia vida, de tomar las riendas de mi destino con mis propias manos, por más incierto que pareciera el camino. Comencé a prestar más atención a mis necesidades, a escuchar mi cuerpo, a darme pequeños gustos que antes me negaba. Compraba esa flor que tanto me gustaba para mi apartamento. Me permitía un trozo de pastel en la cafetería. Eran detalles mínimos, pero significativos. Actos de autocuidado que me recordaban que yo también merecía ser mimada, ser valorada. Ya no esperaba que otros me dieran lo que yo misma podía darme. Estaba cultivando mi propio jardín, regándolo con pequeñas dosis de amor y respeto. La rabia, que antes me consumía en silencio, ahora se transformaba en energía. Una energía fría y calculada, pero energía al fin. No quería venganza, al menos no de la forma tradicional. Lo que quería era justicia, y quería recuperar mi dignidad. Esa humillación pública me había despertado de un largo letargo, y ahora, con el sobre de Antonio en mis manos, sentía que se abría una puerta, una posibilidad que yo, en mi antigua vida, jamás me habría atrevido a explorar. Era el inicio de una transformación, un renacer silencioso pero imparable. Estaba lista, lista para descubrir el secreto de Antonio, lista para enfrentar lo que viniera, lista para reescribir mi propia historia. No más lágrimas, no más súplicas, solo una quietud formidable, la calma que precede a la tormenta. Mis hijos, en su ignorancia, pensaban que me habían reducido a la nada, que me habían silenciado para siempre, pero no sabían que, justo en ese momento, una nueva Dolores estaba naciendo, una Dolores que ya no temía, una Dolores que estaba a punto de desvelar un poder que cambiaría todo. Al llegar a casa, con el pulso martilleando en mis sienes, cerré la puerta con el cuidado de quien teme despertar un secreto dormido. Me senté en el viejo sillón de Antonio, el mismo que ahora se sentía inmenso y vacío sin él, y deslicé mis dedos por el borde del sobre pardo. La caligrafía de mi esposo, inconfundible, me trajo una punzada de dolor y nostalgia, pero también una extraña esperanza. Abrí el sobre con lentitud, como si cada movimiento pudiera alterar el destino, y de su interior extraje una pequeña llave antigua, unos papeles doblados y una carta. Mi corazón dio un vuelco. La carta, escrita con la letra firme de Antonio, comenzaba con una disculpa. Mi querida Dolores, lamento haber guardado este secreto por tanto tiempo, pero lo hice por tu seguridad y por tu futuro. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer sus palabras, una mezcla agridulce de amor
y remordimiento. Él explicaba que, durante años, había estado invirtiendo discretamente en acciones de una empresa de tecnología emergente, una pequeña startup que, con el tiempo, había crecido exponencialmente hasta convertirse en una corporación multinacional. Había mantenido todo en secreto para protegerme de la codicia que, según él, veía en nuestros propios hijos. Junto a la carta, encontré un extracto bancario de una cuenta suiza con un saldo que me dejó sin aliento, cifras que nunca antes había imaginado, millones de dólares que se extendían en una lista interminable. Mi visión se nubló. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había Antonio logrado esto sin que yo lo supiera? La magnitud de su previsión y el alcance de su amor me abrumaron. Él había trabajado en silencio, construyendo un patrimonio inmenso, no para él, sino para asegurar mi bienestar, para que yo nunca dependiera de nadie. Era su último acto de amor, su forma de protegerme incluso desde más allá de la tumba. Luego, mis ojos se posaron en una copia de un testamento, recién actualizado, fechado apenas unas semanas antes de su muerte. En él, Antonio me dejaba todo, cada bien, cada inversión, cada centavo, pero había una condición, una cláusula que me heló la sangre, y al mismo tiempo me llenó de una extraña satisfacción. Yo tendría el control total de todo, y solo revelaría la existencia de la fortuna a nuestros hijos si y cuando me sintiera verdaderamente respetada y amada por ellos. Si no, todo quedaría bajo mi administración, para mi uso exclusivo, sin que ellos tuvieran acceso a un solo centavo. La llave antigua, un objeto de bronce envejecido por el tiempo, era para una caja de seguridad en el Banco Central, según una nota adjunta. Antonio había depositado allí documentos adicionales, escrituras de propiedades que yo desconocía y más información sobre la sociedad comercial que él había fundado años atrás y de la que yo era ahora la única propietaria legal. Mi esposo, el hombre humilde y trabajador que conocí, había sido un estratega financiero silencioso, un visionario que había planeado cada detalle de mi seguridad futura con una precisión asombrosa. La rabia de la humillación que acababa de sufrir en el restaurante se mezcló con una oleada de gratitud y una inmensa tristeza por Antonio. Él siempre me había conocido mejor que nadie. Sabía de la superficialidad de Sofía, de la facilidad con la que Ricardo se dejaba influenciar. Había previsto todo, incluso su ingratitud. La carta, impregnada de su cariño y su preocupación, me dio una nueva perspectiva de su amor. Un amor que trascendía la vida misma y se extendía como un escudo protector más allá de la muerte. Era mi garantía de que nunca quedaría desamparada. La caja de seguridad en el Banco Central contenía no solo los documentos que Antonio mencionaba, sino también una serie de fotografías antiguas y cartas de amor que habíamos intercambiado en nuestra juventud. Me senté allí, en la oficina del banco, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas, mientras leía cada palabra, cada recuerdo. Eran un recordatorio de la pureza de nuestro amor, un contraste desgarrador con la frialdad que sentía por parte de mis hijos. Antonio había sido mi roca, mi confidente, y ahora, incluso en su ausencia, seguía siéndolo. Descubrí que Antonio también había invertido en varios inmuebles de lujo en diferentes ciudades, todos a mi nombre, y que eran parte de ese testamento. Había un pequeño apartamento en la costa, una casa en las montañas, lugares que él y yo habíamos soñado con visitar algún día, pero que la vida y las responsabilidades nunca nos habían permitido. Ahora, esos sueños, olvidados en el rincón de mi corazón, comenzaban a tomar forma, como un regalo póstumo que me invitaba a vivir la vida que siempre habíamos anhelado, sin restricciones. El impacto de la revelación fue abrumador. Pasé de sentirme una viuda desamparada, una carga para mis hijos, a descubrir que era una mujer con un patrimonio inmenso, una empresaria sin saberlo. Era como si el velo de la ignorancia se hubiera caído de mis ojos, revelando un mundo de posibilidades. La tristeza por Antonio seguía allí, profunda y constante, pero ahora se mezclaba con una sensación de empoderamiento, de que tenía las herramientas para forjar mi propio camino, para recuperar mi dignidad y hacer justicia. Esa noche no pude dormir. Mi mente era un torbellino de pensamientos,
de planes, de preguntas. ¿Qué haría con todo esto? ¿Cómo manejaría esta nueva realidad? Pero una cosa era clara. El juego había cambiado. Ya no era la vieja Dolores, la abuela humillada y silenciada. Era la heredera de un imperio, la dueña de mi propio destino. Y aunque el camino sería difícil, me sentía más fuerte que nunca, lista para desvelar el poder oculto que Antonio me había confiado, para usarlo no solo por mí, sino para dar una lección a quienes me habían subestimado. El sobre de Antonio, que había guardado discretamente bajo mi plato en la fiesta, no era solo un mensaje póstumo, era la clave de mi libertad, el inicio de mi silenciosa revolución. Era mi escudo, mi espada, mi mapa hacia una vida nueva, digna y plena. Sabía que el camino sería largo y que tendría que ser paciente, astuta y fuerte, pero la promesa de Antonio, su amor incondicional y su previsión, me daban el coraje para seguir adelante. La mañana siguiente al descubrimiento del sobre de Antonio, no tardé en contactar al doctor Ernesto Vargas. Él era un hombre de confianza, un abogado que había sido amigo íntimo de mi esposo por décadas, conocido por su discreción y su mente brillante. Mi voz, aunque aún teñida de la emoción de la noche anterior, sonaba firme, con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. Le pedí una reunión urgente, sin revelar los detalles, solo que se trataba de un asunto de suma importancia relacionado con Antonio. Su tono, al escucharme, me transmitió la calma y la seguridad que tanto necesitaba en ese momento. Nos encontramos en su oficina, un espacio elegante y sobrio, donde cada libro y cada objeto parecían hablar de historia y sabiduría. Le entregué el sobre con los documentos y la carta de Antonio, observando su rostro mientras leía, cómo sus ojos se abrían con sorpresa y luego se llenaban de una comprensión silenciosa. «Dolores», dijo con una voz grave. «Antonio siempre fue un hombre excepcional. Esto cambia todo». Sus palabras validaron la magnitud de lo que tenía en mis manos y me dieron la certeza de que había elegido a la persona correcta para guiarme en este nuevo y desconocido camino. Juntos comenzamos a trazar un plan. El primer paso fue proteger mi patrimonio. El doctor Vargas me explicó la importancia de cambiar el testamento de Antonio, no para anularlo, sino para establecer cláusulas más rigurosas que aseguraran mi control total sobre los bienes y que condicionaran cualquier acceso futuro de mis hijos a su herencia, al respeto y cuidado hacia mí. Era una estrategia inteligente, una forma de usar su propia ambición contra ellos, de obligarlos a considerarme, no por amor, sino por interés, al menos al principio. Actuamos con discreción, moviendo los hilos en silencio, como Antonio me había enseñado con su ejemplo. Se constituyeron fondos fiduciarios bajo mi administración, asegurando que mis hijos no pudieran tocar un solo centavo sin mi consentimiento explícito. El doctor Vargas manejaba los trámites legales, mientras yo me encargaba de los detalles más personales. Era un trabajo minucioso, lento, pero cada paso era un avance, una victoria silenciosa en mi propia guerra. Aprendí sobre acciones, inversiones, leyes, un mundo completamente nuevo para mí, pero me sumergí en él con una avidez sorprendente. Recuerdo la mañana en que el doctor Vargas me entregó la escritura de una casa de campo que pertenecía a la familia de Antonio y que, increíblemente, estaba a nombre de Sofía. Antonio había comprado esa propiedad años atrás y la había puesto a nombre de ella, pensando en un futuro de unidad familiar. Pero ahora, con los nuevos documentos, la propiedad volvía a mi control. Sentí una punzada de tristeza por el sueño roto de Antonio, pero también una satisfacción al saber que recuperaba lo que por derecho era nuestro, lo que él había construido con tanto esfuerzo. Otro paso crucial fue la adquisición legal del control de la sociedad empresarial que Antonio había creado. Descubrí que no era solo una pequeña empresa, sino una red de inversiones en bienes raíces y tecnología, muy bien diversificada. De repente, me convertí en la presidenta de un conglomerado que apenas entendía, pero el doctor Vargas me aseguró que contaría con el apoyo de un equipo de asesores financieros que Antonio ya había preseleccionado. Era abrumador, pero también me llenaba de una sensación de poder, de control sobre mi propio destino. Una tarde lluviosa,
Manejé hasta la casa de campo, ahora legalmente mía. El lugar estaba descuidado, pero cada rincón me traía recuerdos de Antonio. Allí, en un viejo baúl en el ático, encontré más tesoros, fotos antiguas de nuestra juventud, cartas de amor que habíamos intercambiado y, para mi sorpresa, el auto antiguo de Antonio, un Ford Fairlane, restaurado que él había dejado allí, guardado, esperando por mí. Las lágrimas corrieron libremente por mi rostro. Era un regalo más de él, un recordatorio de nuestra vida juntos, de que no estaba sola en esta batalla. La tensión era constante. Había momentos de miedo, de dudas. ¿Y si mis hijos descubrían mi plan? ¿Y si fallaba? Pero la voz de Antonio, en mi carta, su confianza en mí, me daban la fuerza para seguir adelante. El doctor Vargas, con su experiencia, me tranquilizaba, asegurándome que cada paso era legal y discreto. Me instruyó sobre cómo manejar las llamadas, cómo actuar con mis hijos, cómo mantener la fachada de la vieja y frágil abuela, mientras movía hilos invisibles en el fondo. Comencé a asistir a reuniones con los nuevos asesores financieros, hombres y mujeres jóvenes y brillantes, que me veían con respeto y admiración, no con la condescendencia a la que me había acostumbrado. Aprendí sobre acciones, bonos, mercados, y descubrí que tenía una capacidad innata para los negocios que Antonio siempre había visto en mí. Era una faceta de mí misma que nunca había explorado, y me sentía viva, desafiada, con un propósito renovado. Mi mente, que mis hijos creían ya senil, estaba más aguda que nunca. Cada día era un acto de equilibrio, un juego de ajedrez donde yo movía las piezas en silencio, sin que mis oponentes, mis propios hijos, lo supieran. El teléfono sonaba menos, las visitas eran escasas, lo que me daba más libertad para operar. Paradójicamente, su indiferencia se había convertido en mi mayor aliada, dándome el espacio y el tiempo para construir mi nueva vida, para armarme con la inteligencia y la estrategia que Antonio me había legado. Este era el inicio de mi renacimiento. Ya no era la mujer que había sufrido en silencio. Era una estratega, una sobreviviente, una mujer empoderada por la memoria de su esposo y la promesa de un futuro digno. El plan de Antonio no era solo una herencia, era un plan de vida, una guía para recuperar mi voz, mi lugar en el mundo. Y yo estaba lista para seguirlo, para honrar su memoria y para enseñar una lección que mis hijos jamás olvidarían. La parte más desafiante de mi plan no fue la estrategia legal ni los movimientos financieros, sino mantener la fachada, la de la anciana viuda frágil y desamparada que mis hijos creían conocer. Mientras ellos pensaban que yo languidecía en la soledad, sumida en la tristeza por la ausencia de Antonio, yo estaba, en secreto, desvelando su legado y armando mi propia fortaleza. Cada llamada telefónica con Sofía y Ricardo era un acto de actuación, una obra de teatro donde yo era la protagonista de mi propia farsa, fingiendo debilidad y docilidad. Recuerdo una conversación con Sofía. «Mamá, ¿estás comiendo bien? Te noto un poco apagada», me dijo con un tono que pretendía ser de preocupación, pero que sonaba a lástima. Yo, por dentro, sonreía. Acababa de regresar de una deliciosa cena en un restaurante de lujo con el doctor Vargas y mis nuevos asesores, discutiendo planes de expansión. «Ay, hija, ya sabes, la vejez no perdona. A veces me falta el apetito», respondí con un suspiro forzado. Su voz al otro lado de la línea parecía alivio, como si mi supuesta fragilidad le confirmara su propia comodidad. Mientras ellos se preocupaban por mis achaques, yo me sentía más viva que nunca. Había empezado clases de pilates 2 veces por semana, algo que Antonio siempre me había animado a hacer. Los estiramientos me ayudaban no solo con mi cuerpo, sino también con mi mente, dándome la agilidad y la claridad que necesitaba para mis planes. Mis músculos se fortalecían, mi postura mejoraba, y con cada clase sentía que recuperaba un poco de esa juventud que creía perdida. Pero, claro, esto era mi pequeño secreto. Ricardo, por su parte, me llamaba esporádicamente para chequear cómo estaba, siempre con un tono apresurado, como si estuviera cumpliendo una obligación molesta. «¿Todo bien, mamá?»,
¿Necesitas algo del supermercado? ¿Estás saliendo un poco?, me preguntaba, y yo con voz quejumbrosa le decía: no te preocupes, hijo, estoy bien. Un poco cansada, como siempre. Aquí, en casa, mirando la tele. Mientras tanto, en mi agenda, tenía reuniones con arquitectos para reformar la casa de campo y encuentros con gerentes de banco. Incluso mi forma de vestir cambió en privado. Fuera de la mirada de mis hijos, empecé a usar ropa más cómoda, más moderna, colores que antes no me atrevía a usar. Me compraba pequeños caprichos, un nuevo perfume, unos pendientes elegantes, no para impresionar a nadie, sino para mí misma, para celebrar mi renacimiento. Era un placer silencioso, una forma de reconectar con la mujer que había sido antes de que la vida me definiera solo como madre o viuda. La casa de campo, que Sofía había considerado suya, se convirtió en mi santuario, mi base secreta de operaciones. Iba allí varias veces a la semana, con la excusa de limpiar y ordenar las cosas de Antonio. En realidad, me reunía con el equipo legal y los financieros, revisaba documentos y supervisaba las reformas. Era un lugar donde podía ser yo misma, sin máscaras, donde mi mente trabajaba a toda velocidad, planificando cada detalle, cada movimiento. La soledad, antes un tormento, ahora era una aliada. Me permitía trabajar sin interrupciones, sin preguntas incómodas. Mis hijos, en su indiferencia, me habían dado el regalo más valioso, la libertad de actuar sin ser vigilada. Se habían acostumbrado a mi silencio, a mi ausencia en sus vidas, lo que me permitía tejer mi red de poder sin levantar sospechas. Su desinterés era mi mayor ventaja estratégica, una ironía que a veces me arrancaba una sonrisa amarga. En las pocas ocasiones en que nos veíamos, yo mantenía mi papel a la perfección. Me quejaba de pequeñas dolencias, suspiraba con resignación y les dejaba hablar de sus vidas sin intervenir demasiado. Ellos, a su vez, hablaban de sus vacaciones de lujo, de sus hijos en colegios caros, de sus nuevos proyectos, sin notar la mirada aguda que yo les lanzaba. Una mirada que, en silencio, analizaba cada palabra, cada gesto, buscando el momento perfecto para la revelación. El coche de Antonio, el Fairlane restaurado, era mi pequeño placer culpable. Salía a conducir por caminos rurales, sintiendo el viento en mi cabello y la potencia del motor bajo mis manos. Era una sensación de libertad que no había experimentado en años. La gente en la carretera no me veía como la abuela frágil, sino como una mujer conduciendo un coche clásico, con una determinación en sus ojos que no se podía ignorar. Era mi pequeña forma de ensayar mi nueva identidad. A veces, la ironía me golpeaba con fuerza. Mis hijos, en su soberbia, creían que me habían despojado de todo, que me habían reducido a una existencia insignificante. Pensaban que habían ganado, pero la verdad era que yo, en mi aparente debilidad, estaba construyendo un imperio, no solo financiero, sino personal. Estaba recuperando mi dignidad, mi voz, mi poder, y ellos, sumidos en su burbuja de privilegios, no tenían la menor idea de la tormenta que se avecinaba, de la abuela que, silenciosamente, se había convertido en la dueña de su destino. Mi vida doble era agotadora, pero también estimulante. Cada día era una prueba de mi fortaleza, de mi capacidad de resiliencia. La humillación se había transformado en un motor, la tristeza en determinación. Yo, Dolores Ramírez, la que creían acabada, estaba a punto de demostrarles que la edad no era una debilidad, sino una sabiduría forjada en el fuego de la experiencia, y que la abuela que una vez imploró su amor, ahora estaba lista para reclamar su lugar, en silencio, pero con una fuerza que los dejaría sin aliento. El momento de la verdad llegó de forma inesperada. En el funeral de un pariente lejano, la tía Marta. Era un día gris y lluvioso, el tipo de día que parece reflejar la solemnidad de la ocasión. La iglesia estaba repleta de gente, y mis hijos, Sofía y Ricardo, estaban allí con sus familias, vestidos de luto, ocupando los primeros bancos, mientras yo, como de costumbre, me sentaba discretamente más atrás, observando la escena con una mezcla de melancolía y una extraña anticipación. Sentí una tensión en el aire, casi palpable, como la calma antes de una tormenta. Después del servicio,
Nos dirigimos a la casa de la tía Marta para un pequeño velatorio. El ambiente era sombrío, las conversaciones susurradas, el aire pesado con el aroma de las flores y el café. En un momento, el doctor Vargas, quien también asistía al funeral por ser amigo de la familia, se acercó a mí con una discreta inclinación de cabeza. Entendí la señal. Era el momento. Mi corazón se aceleró, pero mi rostro se mantuvo impasible. Una máscara de dolor que ocultaba la revolución interna que estaba a punto de desatarse. El doctor Vargas, con su presencia imponente y su voz clara, se aclaró la garganta y pidió la atención de todos. Sofía y Ricardo, que estaban enfrascados en una conversación con otros parientes, se giraron con una mezcla de curiosidad y fastidio. Con el permiso de la familia y en cumplimiento de un deber legal, debo leer un adendo al testamento de nuestro querido Antonio Ramírez, a solicitud de su viuda, Dolores Ramírez, anunció el abogado. Un murmullo recorrió la sala. Las miradas se posaron en mí, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la vergüenza, sino un frío y sereno poder. Sofía fue la primera en reaccionar. Su rostro se contorsionó en una mezcla de incredulidad y molestia. «¿Qué adendo? Papá ya nos dejó todo arreglado», dijo con una voz áspera, que intentaba disimular su nerviosismo. Ricardo la secundó con una mirada de desconcierto. El doctor Vargas, sin inmutarse, desplegó los documentos y comenzó a leer. Su voz, tranquila y profesional, detalló la existencia de la cuenta suiza, las inversiones en la empresa de tecnología, los inmuebles a mi nombre y, lo más importante, la cláusula que me otorgaba el control total y exclusivo de todo. Cada palabra del doctor Vargas era un puñal para Sofía y Ricardo. Sus rostros pasaron de la sorpresa a la incredulidad, luego a la furia y, finalmente, a la desesperación. Escucharon cómo yo, la pobre y vieja mamá, que habían subestimado y humillado, era en realidad la dueña de una fortuna considerable, una empresaria sin que ellos lo supieran. El shock era palpable. Su burbuja de superioridad y control se estaba desinflando en tiempo real, frente a todos sus parientes y amigos. El clímax llegó cuando el abogado leyó la nueva disposición de la herencia, que ellos solo tendrían acceso a una parte mínima y bajo condiciones estrictas de respeto y cuidado hacia mí, establecidas por mi persona. Si no cumplían, no recibirían nada. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, roto solo por el sonido de un plato que se estrelló en el suelo, soltado por un pariente sorprendido. La cara de Sofía se puso lívida, sus ojos fijos en mí, cargados de una furia contenida y un resentimiento profundo. «Esto es imposible. Es una farsa. Mamá no sería capaz», exclamó Sofía, su voz aguda rompiendo el silencio, sus ojos buscando mi mirada, esperando encontrar la vieja Dolores, la que se achicaba, la que se disculpaba, pero no la encontró. Yo la observé con una calma que la desarmó. Mis ojos ya no reflejaban dolor, sino una frialdad que ella nunca antes había visto. Era la mirada de una mujer que había sufrido demasiado y que ahora, finalmente, tenía las riendas. Ricardo, por su parte, balbuceó algunas excusas, intentando recuperar el control de la situación. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué haces esto? Somos tus hijos», dijo con una voz que oscilaba entre la indignación y la súplica, intentando apelar a la vieja lealtad. Pero yo ya no respondía a esa manipulación. Su «somos tus hijos» sonó hueco, vacío, después de años de desprecio. Su desesperación era evidente y era un espectáculo agridulce. Mis parientes y los amigos de la familia observaban la escena con una mezcla de asombro y curiosidad. Los cuchicheos comenzaron. Las miradas se cruzaban, algunos con compasión hacia mí, otros con incredulidad ante la revelación. La reputación de Sofía y Ricardo, construida sobre una base de éxito y supuesta generosidad, se desmoronaba ante sus ojos. El doctor Vargas, como un director de orquesta, esperó el momento. Luego, con una sonrisa casi imperceptible, añadió la última, estocada. «Además», continuó el abogado, «la señora Dolores Ramírez ha recuperado legalmente la titularidad de la casa de campo familiar, que, como muchos sabrán, estaba a nombre de Sofía». Esa frase fue la gota que colmó el vaso para Sofía.
Un grito ahogado se le escapó de los labios, sus ojos se abrieron desmesuradamente y su cuerpo tembló de indignación. Esa casa, que ella consideraba su herencia, su derecho, le había sido arrebatada de las manos. La expresión de su rostro era de puro horror. Yo, en un silencio digno, me levanté de mi asiento. Mis pasos eran firmes, mi postura erguida. Me acerqué a Sofía y Ricardo, que me miraban con incredulidad y resentimiento. No levanté la voz, no grité, no me ensañé. Mi voz, cuando hablé, fue clara y serena, llena de una autoridad que nunca antes me habían permitido. Ustedes aprenderán el valor del respeto, ni que sea por el dolor de la pérdida, les declaré, mis palabras resonando en el silencio de la sala. Les informé sobre las condiciones claras para cualquier relación futura, 0 apoyo financiero, y si querían un lugar en mi vida, tendrían que ganárselo con hechos, no con palabras vacías. Era un corte radical, una ruptura total de los lazos financieros y emocionales que me habían atado a su desprecio. Mi mirada se detuvo en cada uno de ellos, en sus ojos vacíos de arrepentimiento real, y supe que había hecho lo correcto. Era hora de asumir el liderazgo de mi propia vida, de dejar atrás a quienes me habían despreciado. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, mi cabeza en alto. Sentí las miradas de todos, pero ya no me importaban. La humillación se había transformado en empoderamiento, la tristeza en una justicia fría y calculada. La abuela frágil y desamparada se había ido, y en su lugar, una mujer fuerte y digna emergía, lista para escribir el próximo capítulo de su historia. Por fin, me sentía en control, dueña de mi destino, con una paz que nunca antes había conocido. Si mi historia te ha conmovido, si alguna vez sentiste esa sed de justicia, te invito a darle me gusta a este video, compartirlo y seguir nuestro canal. Juntos podemos demostrar que las voces silenciosas tienen el poder de resonar más fuerte de lo que imaginamos. El ambiente se volvió denso, irrespirable. La voz del doctor Vargas, que había sido el detonante de la verdad, se apagó, dejando en el aire el eco de las revelaciones. Sofía y Ricardo, hasta ese momento petrificados por el shock, reaccionaron con una furia desmedida. Sus rostros descompuestos por la ira y la desesperación se abalanzaron sobre el abogado, exigiendo explicaciones, gritando que aquello era una trampa, una injusticia, una conspiración para despojarlos de lo que consideraban su derecho. Los parientes se apartaron, formando un círculo de asombro y condena tácita. Mi mirada se posó en Sofía. Su cara, antes tan compuesta y altiva, ahora estaba pálida, sus ojos inyectados en sangre, las venas de su cuello marcadas por la tensión. «Mamá, ¿cómo pudiste? Esto es una traición», me espetó con la voz rota, intentando apelar a alguna fibra de mi viejo yo. Pero ya no había nada. Su humillación había sido la semilla de mi despertar, y ahora cosechaba la amarga fruta de su propia siembra. La veía perder el control, sus gestos histéricos, su dignidad desmoronándose ante la mirada de todos. Ricardo, por su parte, intentó una táctica diferente. Se acercó a mí con una mezcla de súplica y reproche, intentando tomar mi brazo. «Mamá, por favor, hablemos. Esto debe ser un error. ¿Qué te está haciendo este hombre?», dijo, refiriéndose al doctor Vargas, como si yo fuera una marioneta. Aparté mi brazo con una firmeza que lo tomó por sorpresa. Mi silencio, mi falta de reacción a su desesperación, lo desarmó más que cualquier palabra. Él, que siempre había sido tan condescendiente, ahora estaba de rodillas, metafóricamente, ante la mujer que había despreciado. El doctor Vargas, con una calma imperturbable, se interpuso entre nosotros. «Las condiciones son claras, señor Ricardo. Su padre fue muy específico en su voluntad», sentenció, extendiendo una copia de los documentos. «La humillación para mis hijos era absoluta. No solo perdían el acceso a la fortuna de Antonio, sino que lo hacían en público, ante los ojos de parientes que antes los admiraban por su éxito. Sentí una punzada de dolor por ellos, sí, pero era un dolor mezclado con la satisfacción de la justicia, de que finalmente estaban experimentando una pizca de lo que yo había sufrido. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Ricardo, en un último intento desesperado, sacó su teléfono y comenzó a buscar el número de su propio abogado,
balbuceando amenazas sobre impugnar el testamento. El doctor Vargas solo sonrió, un gesto sutil, y dijo: «Lo lamento, señor. Todo está legalmente blindado y fue preparado con la máxima precaución por su propio padre. No hay cabida a impugnación». Esa frase fue el golpe final. La impotencia en el rostro de Ricardo era evidente. Una derrota total. Los murmullos de la gente se hicieron más fuertes. Las miradas de los parientes, antes curiosas, ahora se tornaban en juicios silenciosos hacia Sofía y Ricardo. Algunos se acercaban a mí, ofreciéndome palabras de apoyo y consuelo, sus ojos llenos de una comprensión tardía. Era un cambio radical en la dinámica, una inversión de roles que nunca hubiera imaginado. De repente yo era la víctima reivindicada y mis hijos, los villanos desenmascarados. Decidí no prolongar la escena. Mi misión estaba cumplida. Con una serenidad que los desconcertó, me acerqué a Sofía y Ricardo por última vez. «La vida es un eco, hijos. Lo que se siembra, se cosecha», les dije con una voz suave, pero cargada de significado, sin rastro de rencor, solo una verdad dolorosa. No esperé su respuesta. Sabía que cualquier palabra sería inútil. Habían tenido su oportunidad y la habían desperdiciado. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mi cabeza en alto. Sentí el peso de sus miradas furiosas, clavadas en mi espalda, pero ya no me afectaban. El aire de la iglesia, que antes había sido sofocante, ahora se sentía ligero, liberador. Había llegado el momento de cerrar ese capítulo de mi vida, de dejar atrás el dolor y la ingratitud, y de abrirme a un futuro que, por primera vez, estaba completamente en mis manos. El doctor Vargas me siguió, su rostro expresando una mezcla de respeto y admiración. Fuera de la iglesia la lluvia había cesado, y un rayo de sol se abría paso entre las nubes. Era un presagio, una señal de que el cielo también estaba de mi lado. Subí a mi coche, el Fairlane de Antonio, que el doctor Vargas había traído para la ocasión. El sonido del motor era música para mis oídos, el símbolo de mi libertad, de mi independencia recién descubierta. Mientras conducía, lejos de la iglesia y de la escena, sentí un inmenso alivio. No había gritos ni reproches, solo la quietud del camino y la conciencia de que había hecho lo que tenía que hacer. Había entregado los hechos, había mostrado la verdad, y ahora la consecuencia era de ellos. Mi dignidad, pisoteada durante años, había sido restaurada. Había ganado, no con venganza, sino con justicia silenciosa y estratégica, honrando la memoria de Antonio. Y así, con el sol brillando sobre mi rostro, dejé atrás la iglesia, los lamentos de mis hijos y el peso de una vida de sacrificios no reconocidos. Era el final de una era y el comienzo de otra, donde Dolores Ramírez, la abuela humillada, se transformaba en la dueña de su propio destino, una mujer libre, fuerte y dueña de sí misma. Mi nueva vida comenzó con un acto simbólico, la venta de mi antiguo apartamento en Villa Crespo. Cada caja que empacaba era un adiós al pasado, a la Dolores que había sido definida por la tristeza y la soledad. Los recuerdos de Antonio estaban allí, sí, pero ya no me pesaban. Eran ahora cimientos, no anclas. Recuerdo el día en que firmé los papeles de venta. Una sensación de ligereza me invadió, como si un peso invisible se hubiera desprendido de mis hombros. Era un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuevos colores. Compré un hermoso apartamento con vista al mar, en un lugar tranquilo de la costa argentina, el mismo que Antonio había adquirido en secreto y que habíamos soñado visitar juntos. Las olas rompiendo en la orilla eran la banda sonora de mis mañanas, un arrullo constante que me traía paz. El sol se colaba por las ventanas, llenando cada rincón de luz, un contraste con la penumbra de mi antiguo hogar. Decoré el espacio con mis gustos, sin compromisos, sin opiniones ajenas, eligiendo cada mueble, cada detalle, para crear un santuario de calma y belleza. Mis días ahora estaban llenos de actividades que me nutrían el alma. Retomé las clases de pintura que siempre había querido tomar y descubrí en mí una pasión latente por los colores y las formas. Mis lienzos se llenaron de paisajes marinos, de flores vibrantes, de retratos abstractos que reflejaban la complejidad de mis emociones. Cada pincelada era un acto de autoexpresión, una forma de liberar todo lo que había estado guardado por tantos años. El arte se convirtió en mi voz silenciosa,
Para mi sorpresa y alegría, mis nietos, los más jóvenes, los que aún no estaban tan contaminados por la influencia de sus padres, comenzaron a buscarme. No por obligación, sino por curiosidad genuina. Venían a pasar fines de semana conmigo en mi nuevo hogar, y las risas de los niños llenaron las habitaciones con una alegría que hacía mucho no escuchaba. Les contaba historias, les enseñaba a pintar, los llevaba a la playa a buscar caracoles. Eran momentos preciosos, auténticos, que sanaban viejas heridas y me recordaban la pureza del amor incondicional. También me uní a un grupo de apoyo para viudas, pero no uno donde nos lamentábamos, sino uno donde compartíamos experiencias y nos empoderábamos mutuamente. Hicimos viajes juntas, exploramos nuevos restaurantes, reímos y lloramos. Encontré en ellas una hermandad, un refugio donde mi historia era comprendida y mi fortaleza celebrada. Eran amigas verdaderas, mujeres que me veían por lo que era, no por mi relación con mis hijos, ni por mi pasado de sufrimientos. Con la fortuna de Antonio, decidí invertir en proyectos sociales que siempre me habían importado. Abrí un pequeño centro de apoyo para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles talleres de oficios, asistencia legal y psicológica, y un espacio de comunidad. Sentí una inmensa satisfacción al ver cómo otras mujeres recuperaban su dignidad, cómo se empoderaban y encontraban una nueva esperanza. Era mi forma de devolverle a la vida lo que Antonio me había dado, de transformar mi dolor en propósito. Viajé. ¿Cuánto había soñado con eso? Conocí Italia, con sus paisajes impresionantes y su arte milenario, los mismos lugares que Sofía había visitado con desdén. Caminé por las calles de París, me perdí en los museos de España. Cada viaje era una lección, una apertura de mente, un recordatorio de que el mundo era vasto y que había mucho por vivir, por aprender, por explorar. Ya no era la mujer que no tenía mentalidad para eso. Era una ciudadana del mundo. La relación con Sofía y Ricardo se volvió distante, casi inexistente. Intentaron acercarse en algunas ocasiones, especialmente cuando se dieron cuenta de la magnitud de mi bienestar, pero yo mantuve mis condiciones. El respeto no era negociable, y el amor, si llegaba, debía ser genuino, no por interés. Me dolía, sí, pero era un dolor maduro, sin la desesperación de antes. Había aprendido que el amor propio es la base de todo lo demás. Mi salud mejoró notablemente. El estrés y la tristeza habían sido grandes enemigos de mi bienestar, pero ahora, con la paz mental, mis dolencias disminuían. Mis médicos estaban asombrados con mi recuperación. El pilates, la pintura, los viajes, la buena alimentación, todo contribuía a mi bienestar general. Me sentía más fuerte, más enérgica, con una vitalidad que no había sentido en décadas. La historia de Dolores Ramírez se convirtió en un susurro en la comunidad, un ejemplo de superación y resiliencia. La gente me miraba con admiración, reconociendo no solo mi fortuna, sino mi dignidad y mi fuerza interior. Ya no era la pobrecita viuda, sino la señora Ramírez, una mujer que había sabido levantarse de las cenizas y reconstruir su vida, inspirando a otros a hacer lo mismo. Mi vida era ahora un testimonio de lo que se puede lograr cuando uno se valora a sí mismo. En las noches, tranquilas, sentada en mi balcón frente al mar, recordaba a Antonio. Le hablaba en silencio, agradeciéndole su amor, su previsión, su lección final. Él me había dado las herramientas, pero yo había construido el camino. La verdadera riqueza, lo había aprendido, no era el dinero, sino la paz interior, la independencia, el amor propio y la capacidad de amar y ser amada por quienes realmente te valoran. Mi vida es ahora un testimonio de que la edad es solo un número, que el pasado no define el futuro, y que la mayor venganza es una vida bien vivida. La dignidad que recuperé fue el tesoro más grande que Antonio pudo haberme dejado. Ahora soy libre, soy fuerte, soy Dolores. Y si esta historia ha resonado en ti, si has sentido la opresión y la necesidad de un nuevo comienzo, te animo a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a este canal, activa la campanita y comparte este video. Juntos, podemos construir un espacio donde cada historia de superación
inspire a un renacer. La vida, en su cruel sabiduría, me enseñó que el amor que se entrega sin medida no siempre regresa de la misma forma. No es un cheque en blanco que se puede canjear por gratitud incondicional. Más bien, es una inversión emocional que, si no es correspondida con respeto y reciprocidad, puede terminar en un vacío doloroso, dejándote con la sensación de haber dado todo por nada, una lección amarga que se graba a fuego en el alma y te obliga a reevaluar el verdadero valor de tus sentimientos y de las relaciones que construyes a lo largo del tiempo. A veces, la mayor prueba de amor propio no reside en la capacidad de perdonar y seguir adelante a toda costa, sino en la valentía de reconocer cuando una relación, por más profunda que haya sido, ya no te nutre, cuando el respeto ha desaparecido y el daño supera al afecto. Es el momento en que se debe reunir la fuerza interna para saber cuándo es hora de cerrar esa cuenta emocional, de trazar una línea, de proteger tu paz interior por encima de la nostalgia o la obligación, liberándote de cadenas invisibles que te ataban a un ciclo de dolor y desvalorización, permitiéndote respirar de nuevo con la dignidad intacta. El silencio, que durante años fue mi tormento y la manifestación más palpable de mi soledad y mi humillación, se transformó inesperadamente en mi más poderoso escudo, una armadura forjada en la quietud de la introspección y la estrategia. En esa quietud pude escuchar mi propia voz, mis propias necesidades y trazar un plan para defenderme sin levantar la voz, permitiendo que mis acciones hablaran más fuerte que cualquier grito de dolor, convirtiendo mi aparente vulnerabilidad en una fortaleza inquebrantable que nadie pudo ver venir. Un arma sutil que desarmó a mis adversarios con su inesperada contundencia. La verdadera riqueza, descubrí en el ocaso de mi vida, no se mide en la cantidad de ceros en una cuenta bancaria, ni en las propiedades acumuladas, ni en el lujo ostentoso que otros persiguen. Su valor real reside en la paz del alma, en la libertad de ser uno mismo, en la dignidad recuperada, en la capacidad de mirar hacia atrás sin remordimientos y hacia adelante con esperanza, comprendiendo que lo material es efímero, pero la serenidad interior y el amor genuino que se cultiva a lo largo de los años son los únicos tesoros que perduran, los que te permiten vivir plenamente sin depender de la aprobación ajena. Aprendí que el renacer no es exclusivo de la juventud, ni está limitado por los años en el calendario. No tiene edad, solo requiere una voluntad inquebrantable, una chispa de coraje para despojarse de las cenizas del pasado y reconstruirse, ladrillo a ladrillo, con la sabiduría que solo la experiencia puede dar. Es la capacidad de reinventarse, de encontrar nuevos propósitos, de abrirse a nuevas aventuras y de demostrar que la vida puede florecer de nuevo, con más fuerza y belleza, incluso cuando se creía que todo estaba perdido, que el ciclo había terminado, que ya no quedaba nada por descubrir. Y el eco de un corazón fuerte, que ha resistido las tempestades, las traiciones y las humillaciones más profundas, resuena mucho más allá de cualquier dolor pasado. Se convierte en una melodía de resiliencia que inspira, que conmueve, que demuestra que la capacidad de amar y de levantarse es infinita. Es una sinfonía silenciosa que se escucha en la paz interior, en la sonrisa genuina, en la mirada que transmite sabiduría y no resentimiento, dejando una huella imborrable en el mundo. Una prueba viviente de que la dignidad y el amor propio son la verdadera herencia que se puede dejar a las futuras generaciones. Un legado de fortaleza inquebrantable. Si mi historia ha tocado tu alma, si te has sentido identificada con esta búsqueda de dignidad y renacimiento, te invito a suscribirte a este canal, a darle me gusta a este video y a compartirlo, porque cada gesto tuyo ayuda a que más historias de superación encuentren su voz y su eco en el corazón de quienes necesitan. Recordar que la esperanza nunca se apaga,